Bienvenidos a otro programa más de Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, se transmite por Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde y por todas nuestras plataformas digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo que es el tema del agua. Y para esto nos acompaña el viceministro del Agua, Óscar Rojas. Él es el viceministro del Agua que está dentro del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para comentarnos cuál es la problemática actual del agua, qué es lo que se ha hecho y cuáles son las metas justamente que se han logrado, especialmente en el término de este periodo que del gobierno del presidente Lasso pues está por concluir, y creo que es importante hacer un recuento de lo que se ha logrado estos últimos años. Así que le damos la cordial bienvenida a Óscar Rojas y quisiéramos comentar para que ustedes conozcan que había una Secretaría del Agua hace algunos años, pero que pasó a ser parte del ministerio y quisiéramos comenzar desde ahí. ¿Cómo le ves tú, mi estimado Óscar, y bienvenido al programa? ¿Cómo le ves tú esa fusión que hubo y si se han logrado más cosas que tener una propia Secretaría del Agua? Buenas tardes, Verónica, cuánto gusto. Para nosotros es un placer poder, a través de este importante programa, dar a conocer aquellos aspectos fundamentales que hemos desarrollado en el marco de nuestra gestión y aquellos logros que van a dejar marcada parte de la historia en lo que tiene que ver con los recursos hídricos. Iniciando con lo que tú mencionabas respecto al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Es importante dar a conocer de que este ministerio incluye a dos autoridades nacionales. Por un lado, la Autoridad Ambiental Nacional, que se rige bajo el Código Orgánico del Ambiente, y por otro lado, la Autoridad Única del Agua, que se rige a través de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Agua. Anteriormente existía la Secretaría del Agua y también el Ministerio de Ambiente. A partir del año 2020 se fusionan las dos instituciones en el Ministerio de Ambiente y Agua, y actualmente desde el 5 de junio del año 2021 somos el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Cuando nos hicimos cargo de esta gran aventura, de esta maravillosa responsabilidad, nos habíamos trazado varias metas. En el momento que conversamos con el señor presidente y el señor ministro, en los temas estrictamente de agua se identificaron tres grandes macrometas que incluso son macrometas presidenciales que las estamos llevando a cabo. La primera está relacionada con la elaboración del Plan de Acción Nacional para la conservación, la protección, la recuperación y el uso sostenible de los páramos. Por otro lado, tenemos el establecimiento de 284.000 hectáreas de todo el territorio nacional bajo la figura de áreas de protección hídrica. Y un tercer gran elemento está relacionado con el reconocimiento y la promoción para que se creen nuevos fondos de agua en el Ecuador, de tal forma de que todo el territorio nacional tenga este socio estratégico que canaliza diferentes actores sociales e institucionales de manera financiera y también técnica para contribuir a la protección y recuperación. Entonces, esa es la historia nuestra y esas son las tres macrometas que nos propusimos. Perfecto. Y entendiendo como gestión, ¿tú sientes que hay mayor coherencia, mayor coordinación bajo una luz o un paraguas de visión de conservación, como es el tema del recurso y del derecho humano al agua? ¿O ves todavía que hay barreras que impiden la buena gestión en este sentido? Bueno, barreras siempre vamos a encontrar, tanto de carácter jurídico, económico, social y una serie de elementos. Sin embargo, depende mucho de la capacidad técnica e instalada y la voluntad política, no solo de las autoridades, sino también de los actores sociales. Porque, por ejemplo, si tú necesitas una autorización de uso y aprovechamiento de agua
y representas a un colectivo de 1000 usuarios y no presentas tus documentos a tiempo y como corresponden, para nosotros como Autoridad Única del Agua es muy difícil poder atender ese requerimiento que lamentablemente en temas de agua en algunos casos se han convertido en luchas históricas, pero que no te ayudan a poder nosotros cumplir con el requerimiento como corresponde. Te comento que en los temas relacionados a ver, nosotros como Autoridad Única del Agua tenemos como primera obligación ejercer la rectoría sobre los recursos hídricos en todo el territorio nacional. Una de nuestras principales actividades está relacionada con las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua en todo el territorio nacional. Y de pronto aquí es importante puntualizar un tema, porque a veces son temas técnicos que nos confunden. Cuando hablamos de uso de agua, es el agua que nosotros autorizamos que se la utilice especialmente para el consumo humano y todas las actividades productivas en pequeña escala para garantizar el autoconsumo de la gente, es decir, para garantizar la soberanía alimentaria. Y cuando hablamos de un aprovechamiento, es cuando el agua que te autorizamos está vinculada a la producción agrícola, industrial o cualquier medio de producción que genera rentabilidad para un determinado usuario del agua como tal. Entonces, conforme establece el artículo 318 de la Constitución, hay un orden de prelación. Así es. Primero, si tú tienes en la mesa 4 autorizaciones de uso, primero debes garantizar el derecho humano al agua, entregando la autorización para consumo humano. En segundo lugar, el agua para soberanía alimentaria. En tercer lugar, para garantizar los caudales ecológicos dentro de los cauces de los ríos y finalmente para los usos productivos, sean cuales fueran los que se han solicitado. Otra de nuestras actividades fundamentales está relacionada con la entrega de las viabilidades técnicas para todos los proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje en el territorio nacional. La competencia de agua potable la tienen los municipios. Y los municipios, para poder implementar un proyecto, nos lo presentan a nosotros, lo aprobamos y con eso ellos están autorizados a ejecutarlo. Y en lo que tiene que ver con riego, tienen los gobiernos provinciales esta competencia, igualmente nos presentan y nosotros emitimos las viabilidades técnicas correspondientes. Y yo hago esta diferenciación entre lo uno con lo otro porque el viceministerio se maneja a través de 2 subsecretarías. Y el producto estrella de recursos hídricos es estas autorizaciones de uso y aprovechamiento, y el producto estrella de agua potable, saneamiento, riego y drenaje son estas viabilidades técnicas. Cuando tú te refieres a la gestión, te cuento que en el año 2021 encontramos la institución con 96,000 trámites represados en lo que tiene que ver Eso es importante agua. comentar. En este momento tenemos aproximadamente 23,000 trámites y en esta última jornada estamos trabajando en lo que tiene que ver con un último esfuerzo para disminuir al máximo esos trámites represados que finalmente, si no se los atiende, no contribuyen al desarrollo del país. Estamos así, y yo diría un eje transversal que va de la mano de tu pregunta es el tema de la protección, recuperación y conservación de las fuentes hídricas naturales. ¿Sí? Nos ha ido muy bien porque aquí es donde se encajan las áreas de protección hídrica. Nos propusimos llegar al año 2025, ojo, con 284,000. Iniciamos la gestión con 18,000 y al momento tenemos bordeando las 200,000 y aspiramos de que el mes de octubre y mediados de noviembre estemos alrededor de unas 260,000 hectáreas. Es decir, casi en estos 2 años y medio de gestión habríamos cumplido la meta que estaba prevista el año 2025. Y son áreas de protección hídrica. Y si bien es cierto, está contemplado en la ley, hubo la consulta, ¿no es cierto?, la consulta popular sobre la declaratoria a nivel constitucional o que se eleve a nivel constitucional las áreas de protección hídrica. ¿Eso tú le viste como, o sea, en qué ha calado o ha sido una barrera justamente para cumplir esta meta? ¿Sería importante retomar eso para elevar a esa categoría la Constitución o puede seguir adelante con estas áreas de protección hídrica?
Bueno, las áreas de protección hídrica están concebidas dentro de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Agua. Su artículo 78 establece con mucha claridad que son esos espacios dentro de la superficie territorial que son de moderada, alta o muy alta importancia hídrica, porque ahí se encuentran las fuentes de agua de las que se obtiene el agua para consumo humano y soberanía alimentaria, primero. Segundo, estas áreas de protección hídrica, una vez que son declaradas, ameritan contar con un plan de manejo que ordene el territorio que ha sido declarado como tal y luego pasan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? La pregunta que se hizo en la consulta popular lo que buscaba era que las áreas de protección hídrica dentro de la estructura del SNAP tengan nombre y apellido, para que encajen en una categoría de protección hídrica y se vean identificados los diferentes esfuerzos y trabajos conjuntos que hacen los diferentes actores sociales vinculados al agua, porque prácticamente ahí es donde ves reflejado tu trabajo y toda esa lucha histórica que en algunos casos se da para establecer estas áreas de protección. No ha limitado el establecimiento de las áreas como están concebidas en la norma, pero hubiese sido genial que tuviésemos esta posibilidad para que en el momento que las APHs pasan al SNAP, no diluyan su esencia y su espíritu por el cual fueron creadas. Correcto. ¿Y cuántos planes de manejo tienen estas? Porque también uno de los problemas que hemos tenido en el país es la creación de áreas protegidas, pero después no hay plata para desarrollar los planes de manejo. Entonces terminan siendo a veces de papel o declaradas o sumamos hectáreas de conservación, pero no están tan bien conservadas. En eso, ¿cuál es la propuesta o la ruta a seguir? Ya, en este momento nosotros hemos trabajado ya en 3 áreas de protección hídrica que cuentan con sus planes de manejo aprobados y ya en implementación. Están 10 planes de manejo en proceso de elaboración en el marco de compromisos que tenemos como ministerio con algunas entidades de carácter nacional e internacional, pero sobre todo por quienes han apadrinado el establecimiento de estas áreas de protección. Hasta el mes de diciembre de este año está previsto 8 planes de manejo y así estamos haciendo algunos trámites adicionales para que todas las áreas puedan contar con estos mecanismos de planificación que van a viabilizar su ingreso al SNAP, pero por sobre todo van a viabilizar su establecimiento ya con actividades concretas en cada territorio. Eso está muy bueno. Y cuéntame, ¿y el programa Páramo? También quisiera topar ese tema porque ese es otra buena noticia para el Ecuador. ¿Qué tenemos de avances sobre el programa Páramo? Verónica, te comento de que cuando iniciamos la gestión, recuerdas que yo trabajaba en Tungurahua, liderando los planes de manejo de páramos que la provincia tenía. Una de las apuestas era que lo que se había logrado desde una iniciativa local se amplíe a todo el territorio nacional. Entonces, una de nuestras principales apuestas era de que el Ecuador, basado incluso en lo que establece el artículo 100, 101 y 102 del Código Orgánico del Ambiente, cuente con un plan nacional como aquel instrumento de planificación que te permita, por un lado, ordenar actividades dentro de un determinado territorio, garantizar la protección, garantizar la restauración donde sea necesario y por lo tanto garantizar el uso sostenible y la conservación de lo que para nosotros en esta administración es la principal fuente de abastecimiento de agua del país. No nos olvidemos de que el páramo lo tenemos presente desde el Carchi al Macará. Está en la costa, en la sierra y en la Amazonía y por definirse que se encuentra en Galápagos también. Lo tenemos en 17 de las 24 provincias y hablando hidrológicamente de nuestros 9 grandes sistemas hidrográficos, 8 nacen de este ecosistema maravilloso para la vida. Entonces, de ahí la importancia que nosotros le dimos y empezamos a trabajar en una propuesta para construir un plan nacional de acción de páramos. ¿Sí? Este trabajo se lo planteó en el año 2021. Se lo desarrolló de manera participativa. Hicimos 7 talleres regionales en todo el Ecuador. Recuerdo que uno fue en Imbabura, otro fue en Loja, otro fue en Tungurahua, en la Amazonía también.
Y estos 7 talleres lo que permitieron es que más de 700 actores locales de cada uno de los sectores puedan participar, dar a conocer la problemática que existe en torno al páramo en sus determinados territorios, dar a conocer su interés también y cuáles son esas necesidades de protección, recuperación y conservación. Claro. Eso nos generó insumos y trabajamos en un taller nacional con el apoyo de varias instituciones de nuestro querido Ecuador, como por ejemplo nos acompañó de una manera muy acertada la cooperación internacional, la cooperación alemana, GIZ, nos ha apoyado la gente de Conservación Internacional, los chicos de los fondos de agua, el FONAG, el Fondo de Páramos de Tungurahua. Justamente te iba a preguntar después de eso de los fondos. Los chicos de COPAR, de CONDESAN, de WWS, ¿sí? Entonces se hizo una minga entre varias instituciones para que desde nuestras diferentes capacidades técnicas e institucionales podamos aportar. Esto permitió que estos insumos, en el marco de un taller nacional con todas esas instituciones, se puedan identificar y estructurar lo que sería ya, lo que es prácticamente el PAN Páramos, así se le ha denominado. PAN Páramos, Plan de Acción Nacional para la conservación, restauración y uso sostenible de los páramos. Entonces, se hizo un primer trabajo entre el año 2021 y el año 2022. En el año 2023, en el marco de la celebración del Día Nacional de los Páramos, el 23 de junio, presentamos al Ecuador el trabajo realizado, para que sean los ecuatorianos quienes lo revisen, lo analicen, lo observen, y también propongan temas de mejora. Esto permitió de que el 25 de septiembre ya emitamos el acuerdo ministerial de creación de este instrumento de planificación y nos sentimos muy orgullosos porque eso es histórico. Claro. De páramos hemos hablado tanto tiempo, muchos años, y es la oportunidad en la que ya se plasma en un documento que no es muerto, porque justamente con los chicos de Cooperación Internacional, de Conservación Internacional, ya existe un proyecto para iniciar un proceso de financiamiento de los primeros proyectos de manejo y conservación de páramos que se encuentren en áreas de protección hídrica y en el marco del Plan Nacional que hemos generado. Y justamente hablando de financiamiento, uno de los mecanismos podría ser los fondos de agua que tú y yo conocemos desde hace mucho tiempo como el mecanismo, uno de los mecanismos ideales que por lo menos acá en Quito ustedes no conocen mucha gente, pero acá en Quito tenemos un fondo del agua que ayuda a conservar justamente páramos de donde se abastece el agua para Quito, y la empresa de agua potable destina el 2% de sus utilidades a ese fondo para justamente hacer actividades de conservación. Ese es un gran mecanismo que se ha replicado en todo el mundo, pero ese, Oscar, sería uno de los tantos. ¿Y cuántos de esos se ha replicado en el país? ¿O qué otros mecanismos están visualizando? Bueno, nosotros en esa oportunidad, dada la cercanía con los fondos de agua y al ser socios estratégicos de la construcción de este plan, los hemos considerado como los principales. ¿Sí? Estamos pensando en que, a ver, tenemos el Fondo de Agua de Quito que tú muy bien mencionabas. No nos olvidemos que es el primer fondo de agua del mundo. Así es, ¿sí? Así es. Que pioneros se creó acá, en muchas cosas de Quito y el Ecuador. Así es, sí, sí. Luego esto se amplió al Ecuador y en este momento te cuento que contamos con 8 fondos de agua. Ya están 8. Está el Fondo de Páramos de Tungurahua y lucha contra la pobreza, está el FOPAR en Riobamba, el Foragua en Loja, El Oro y Zamora, el FONAPA en la provincia de La Suay y Morona. Está el Fondagua en Guayas, el FODESNA en la provincia del Napo, y tengo el orgullo también de decir que contribuimos en estos 2 años a la creación del FONADERI en la provincia de Imbabura, que ya es el 8º fondo de agua del Ecuador, y como tú sabes, en el mundo hay más de 32 fondos de agua que son réplicas y adaptaciones de lo que hicimos en el país en el año 2000 y que están contribuyendo a articular a estos sectores. Lo vemos con buenos ojos, ¿sí? Son mecanismos financieros, bueno,
cada uno están en diferentes estadios, unos más maduros que otros, otros están recién iniciando. Hay la intención en algunas provincias de contar con estos mecanismos financieros. Están 4 provincias impulsando ya ese trabajo y esperamos desde cualquier lado que estemos seguir contribuyendo para que esto se dé, porque finalmente desde el año 2000 hasta el año 2023 ya han pasado una serie de elementos que pudieron haber eliminado estos mecanismos financieros. Entonces ya vemos que esos mecanismos financieros están garantizados para que en el tiempo y en el espacio, más allá de cualquier administración pública, tanto a nivel local, provincial o nacional, puedan interferir en su ejecución. Entonces eso nos garantiza de que esos mecanismos financieros van a ser un actor permanente en el tiempo y en el espacio, que van a seguir articulando los recursos financieros de los actores sociales, de los usuarios del agua. No nos olvidemos que el responsable directo de proteger la fuente hídrica es el usuario al que se le autorizó el agua. Entonces estos mecanismos viabilizan para que ese usuario cumpla con lo que establece el artículo 12 de la ley a través de un trabajo conjunto, incluso para ser mucho más eficientes y mucho más efectivos en la inversión que se desarrolla. Correcto, correcto. Y quizá para ir cerrando ya, yo me acuerdo de algunos estudios de hace muchos años que uno de los problemas es la sobreconcesión del recurso agua. Entonces, en ese sentido, ¿ha habido la posibilidad de revisar las concesiones o seguimos con ese gran problema que está latente, ¿no? Además, con conflicto con minería o con el sector productivo? Efectivamente, uno de los grandes problemas que tuvimos en su momento era esta sobreconcesión. No nos olvidemos, Verónica, que a partir del año 2014 se eliminaron las concesiones. Ya no existen las concesiones y a partir de ahí lo que se hace es entregar una autorización de uso y aprovechamiento de agua que tiene una vigencia. Así es. Una vez que se cumple la vigencia de uso, se entrega una actualización, llamémoslo así, donde se determina si el caudal existe en la cantidad y calidad suficiente, se actualiza en las mismas condiciones, o a su vez se disminuye o se incrementa de ser el caso. No nos olvidemos de que el Ecuador ha crecido en población de una manera importante y que anteriormente éramos 2, 3, 4, 8 millones de habitantes, ahora estamos cercanos a los 20 millones de habitantes. Esto genera un mayor espacio de producción para garantizar la alimentación de estos habitantes, incrementa la demanda de agua para consumo humano y producción. Y no es que las fuentes hídricas aumentan, más bien se van estrangulando producto del avance de la frontera agrícola y de la población como tal. Y justamente con las áreas de protección hídrica lo que se busca es ordenar el territorio para que estos sitios te contribuyan a garantizar el uso que se te ha autorizado. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que con esto estamos justo con el tiempo. Quisiéramos cerrar este espacio, primero agradeciéndole al viceministro de Agua, Óscar Rojas. Nos ha comentado todos los logros y las metas que se han cumplido a cabalidad, digo yo, porque fíjese en la cantidad de hectáreas bajo áreas de protección hídrica que se tiene. Hemos visto que se tiene ya un plan de acción específico para páramos y también hemos conversado sobre el tema de mecanismos de financiamiento para mantener justamente los páramos. Así que con esto agradecerte, Óscar, por tu tiempo, agradecerles a cada uno de ustedes. Acuérdense de vernos en Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde y en todos nuestros programas en las plataformas digitales de Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Hasta luego.